Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Dijeron que nunca me casaría. 12 hombres en 4 años miraron mi silla de ruedas y se alejaron. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Mi nombre es Beatriz de la Mora, y esta es la historia de cómo pasé de ser rechazada por la alta sociedad mexicana a encontrar un amor tan poderoso que cambiaría el rumbo de mi vida. Texcoco, 1856. Tenía 22 años y me consideraban mercancía dañada. Mis piernas estaban inservibles desde que tenía 8 años. Un accidente en el hipódromo me destrozó la columna y me atrapó en esta silla de ruedas de caoba que mi padre encargó traer de Francia. Pero esto es lo que nadie entendió, no fue la silla lo que me hizo incasable. Era lo que representaba. Una carga. Una mujer que no podía lucirse del brazo de su marido en los bailes del castillo de Chapultepec. Alguien que supuestamente no podía dar herederos, no podía administrar una hacienda y no podía cumplir con ninguno de los deberes que se esperaban de una dama de alcurnia. 12 propuestas que arregló mi padre. 12 rechazos, cada uno más brutal que el anterior. Ella no puede caminar hacia el altar, decían. Mis hijos necesitan una madre que pueda correr tras ellos. ¿Qué sentido tiene si es estéril? Ese último rumor, completamente falso, se extendió por los salones de la Ciudad de México como pólvora. Algún médico de la capital especuló sobre mi fertilidad sin siquiera examinarme. De repente, ya no estaba simplemente discapacitada, era defectuosa en todos los aspectos que importaban en el México de 1856. Para cuando don Guillermo del Paso, un hacendado gordo, borracho y de 50 años, me rechazó a pesar de que mi padre le ofreció 1/3 de las ganancias anuales de nuestro patrimonio, yo supe la verdad, iba a morir sola. Pero mi padre tenía otros planes. Planes tan radicales, tan impactantes y tan fuera de toda norma social que cuando me los contó, estuve segura de haber escuchado mal. Te entregaré a Mateo, dijo. El herrero. Él será tu marido. Miré a mi padre, el coronel Ricardo de la Mora, dueño de 2000 hectáreas y de la voluntad de cientos de peones, segura de que había perdido la razón. ¿Mateo? Susurré. Padre, Mateo es un peón, un hombre que nació y creció bajo nuestra deuda. Sí, sé exactamente lo que estoy haciendo. Lo que no sabía, lo que nadie podría haber predicho, era que esta solución desesperada se convertiría en la historia de amor más grande jamás contada. Déjenme hablarles primero de Mateo. Lo llamaban el gigante. Medía 2 metros de alto. Eran 130 kilos de músculo sólido forjado tras años en la fragua. Tenía manos capaces de doblar herraduras con la fuerza bruta. Un rostro que hacía que los hombres retrocedieran cuando entraba en una habitación. La gente le tenía terror, tanto los peones como los capataces le daban espacio. Los visitantes de la capital se quedaban mirando y susurraban, ¿vieron el tamaño de ese indio? De la Mora tiene a una bestia en la herrería. Pero esto es lo que nadie sabía y lo que yo estaba a punto de descubrir, Mateo era el hombre más amable que jamás conocería. Mi padre me llamó a su estudio en marzo de 1856, un mes después del rechazo de Del Paso. Ningún hombre de nuestra clase se casará contigo, dijo sin rodeos. Esa es la realidad. Pero necesitas protección. Cuando yo muera, esta herencia pasará a tu primo Roberto. Lo venderá todo, te dará una miseria y te dejará dependiendo de parientes lejanos que te ven como un estorbo. Entonces déjame la herencia a mí, dije, sabiendo que era imposible. Las leyes y las costumbres no lo permiten con facilidad, y mucho menos, señaló mi silla de ruedas, incapaz de terminar. Mateo es el hombre más fuerte de esta propiedad. Es inteligente. Sí, sé que lee en secreto, no me mires así. Es sano, capaz y, según he oído, gentil a pesar de su tamaño.
No te abandonará porque su vida está ligada a esta tierra. Te protegerá, te cuidará y te servirá. La lógica era aterradora y contundente. ¿Se lo has preguntado? Exigí. Todavía no. Quería decírtelo primero. Si me negaba, el rostro de mi padre envejecería 10 años en ese momento. Seguiría intentando encontrar un marido decente y ambos sabríamos que fracasaría. Pasaría mi vida en conventos o pensiones, dependiendo de la caridad. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. ¿Puedo conocerlo? Hablar con él de verdad antes de tomar esta decisión. Mañana, por supuesto. Trajeron a Mateo a la casa principal a la mañana siguiente. Estaba junto a la ventana del gran salón cuando oí pasos pesados en el pasillo. La puerta se abrió. Mi padre entró y entonces Mateo se agachó de verdad, para poder pasar por el marco de la puerta. Dios mío, era enorme. 2 metros de músculos y tendones, hombros que apenas cabían, manos con cicatrices de quemaduras que parecían capaces de triturar piedra volcánica. Su rostro estaba curtido por el sol y la barba, y sus ojos recorrían la habitación rápidamente, sin posarse nunca en mí. Estaba de pie con la cabeza ligeramente gacha, las manos entrelazadas en la postura de un peón ante su patrón. El gigante era un apodo acertado. Parecía capaz de derribar la hacienda con sus manos desnudas. Pero entonces mi padre habló. Mateo, esta es mi hija, Beatriz. La mirada de Mateo se posó en mí durante medio segundo, luego volvió al suelo. Sí, patrón. Su voz era sorprendentemente suave, profunda, pero tranquila, casi gentil. Beatriz, le he explicado la situación a Mateo. Entiende que será responsable de tu cuidado. Recuperé la voz, aunque temblaba. Mateo, ¿entiendes lo que mi padre propone? Otra mirada rápida hacia mí. Sí, señorita. Debo ser su esposo, protegerla, ayudarla. ¿Y has aceptado esto? Parecía confundido, como si la idea de que su opinión importara fuera ajena a su mundo. Mi padre intervino. Aceptó, Beatriz, pero, ¿quieres hacerlo tú? La pregunta lo sobresaltó. Sus ojos se encontraron con los míos. Marrón oscuro, sorprendentemente gentiles para un rostro tan temible. Yo. No sé lo que quiero, señorita. Soy un hombre de trabajo. Lo que yo quiera no suele importar en esta vida. La honestidad fue brutal. Mi padre se aclaró la garganta. Quizás deberían hablar en privado. Estaré en mi estudio. Se fue, cerrando la doble puerta de madera, dejándome sola con un hombre de 2 metros que supuestamente se convertiría en mi esposo. Ninguno de los dos habló durante lo que parecieron horas. ¿Quiere sentarse? Pregunté finalmente, señalando la silla de terciopelo frente a mí. Mateo miró la delicada pieza con sus cojines bordados, luego su enorme figura. No creo que esa silla me sostenga, señorita. El sofá, entonces. Se sentó con cuidado en el borde. Incluso sentado, era mucho más alto que yo. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, cada dedo como un pequeño mazo, lleno de cicatrices y callos. ¿Me tiene miedo, señorita? ¿Debería tenerlo? No, señorita. Nunca le haría daño. Lo juro por la Virgen. Te llaman la bestia en los establos. Se estremeció. Sí, señorita. Por mi tamaño. Porque parezco aterrador. Pero no soy brutal. Nunca he hecho daño a nadie. No a propósito. Pero podría si quisieras. Podría, me miró a los ojos otra vez. Pero yo no lo haría. No a usted. No a nadie que no lo mereciera. Algo en sus ojos, la tristeza, la resignación, una dulzura que no encajaba con su apariencia, me hizo decidirme. Mateo, quiero ser honesta contigo. Probablemente no quiero esto más de lo que tú lo deseas. Mi padre está desesperado.
No soy cazadera para el mundo de afuera. Él piensa que eres la única solución. Pero si vamos a hacer esto, necesito saberlo, ¿eres peligroso? No, señorita. ¿Eres cruel? No, señorita. ¿Vas a hacerme daño? Nunca, señorita. Lo prometo por todo lo que considero sagrado. La seriedad era innegable. Él creía lo que decía. Entonces tengo otra pregunta. ¿Sabes leer? La pregunta le sorprendió. El miedo se reflejó en su rostro. En esa época, que un peón supiera leer podía ser visto con sospecha. Pero después de un largo momento, dijo en voz baja. Sí, señorita. Aprendí solo, con los papeles que tiraban en la administración. Sé que no debería, pero no pude evitarlo. Los libros son puertas a lugares a los que mis pies nunca me llevarán. ¿Qué lees? Cualquier cosa que caiga en mis manos. Periódicos viejos, a veces libros que encuentro en los desvanes. Leo despacio. No aprendí bien, pero entiendo. ¿Has leído a Shakespeare? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, señorita. Hay una traducción vieja en la biblioteca que nadie toca. Lo he leído de noche cuando la luna está alta. ¿Qué obra? Hamlet, Romeo y Julieta, La Tempestad. Su voz ganó entusiasmo a su pesar. La Tempestad es mi favorita. Próspero controla la isla con magia. Ariel queriendo libertad. Calibán siendo tratado como un monstruo, pero tal vez siendo más humano que nadie, se detuvo bruscamente. Lo siento, señorita. Estoy hablando demasiado. No, yo estaba sonriendo. Sonriendo genuinamente por primera vez en años. Sigue hablando. Cuéntame sobre Calibán. Y ocurrió algo extraordinario. Mateo, el enorme herrero llamado la Bestia, comenzó a hablar de Shakespeare con una inteligencia que habría impresionado a un catedrático de la Academia de San Carlos. A Calibán lo llaman monstruo, pero Shakespeare nos muestra que lo han esclavizado en su propia tierra. Próspero lo llama salvaje, pero Próspero llegó y reclamó la propiedad de todo. Entonces, ¿quién es realmente el monstruo? ¿Ves a Calibán como alguien que merece simpatía? Veo a Calibán como un ser humano, tratado como menos que humano, pero humano al fin y al cabo. Su voz se fue apagando. Ya terminé, señorita. Hablamos durante 2 horas sobre libros y filosofía. Mateo era autodidacta, sus conocimientos eran fragmentarios, pero su mente era aguda. Y mientras hablábamos, mi miedo se disolvió. Este hombre no era un bruto. Era inteligente, gentil, reflexivo, atrapado en un cuerpo que la sociedad miraba y solo veía una herramienta de trabajo. Mateo, finalmente dije, si hacemos esto, quiero que sepas algo. No creo que seas un bruto. No creo que seas un monstruo. Creo que eres una persona obligada a vivir una situación imposible, igual que yo. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, señorita. Llámame Beatriz. Cuando estemos solos, llámame Beatriz. No debería, señorita. Eso no estaría bien. Nada de esta situación es correcto. Si vamos a ser marido y mujer bajo este techo, deberías usar mi nombre. Él asintió lentamente. Beatriz, mi nombre en su voz profunda sonaba como música. Entonces usted también debería saber algo. No creo que sea incasable. Pienso que los hombres que la rechazaron eran tontos. Cualquier hombre que no puede ver más allá de una silla de madera a la persona que está dentro, no la merece. Fue lo más amable que alguien me había dicho en años. ¿Harías esto? Pregunté. ¿Aceptarás el plan de mi padre? Sí, sin dudarlo. Yo la protegeré. Yo cuidaré de usted. Y trataré de ser digno. Sellamos el acuerdo con un apretón de manos. Su enorme mano envolvió la mía, era cálida y sorprendentemente suave.
La solución radical de mi padre de repente parecía una esperanza. ¿Pero qué pasó después? Lo que descubrí sobre Mateo en los meses siguientes, ahí es cuando esta historia se convierte en algo que nadie podría haber predicho. El arreglo comenzó formalmente el 1 de abril de 1856. Mi padre celebró una pequeña ceremonia privada en la capilla de la hacienda. No fue una gran boda social, de hecho, legalmente era ambigua dado el estatus de Mateo, pero mi padre reunió a los sirvientes y anunció: Mateo es ahora responsable del bienestar de Beatriz. Él habla con mi autoridad. Trátenlo con el respeto que su puesto merece. Se preparó una habitación para Mateo contigua a la mía, conectada por una puerta, pero separada para guardar las apariencias. Trasladó sus pocas pertenencias de las galeras de peones, algo de ropa de manta, algunos libros acumulados en secreto y sus herramientas de precisión. Las primeras semanas fueron incómodas. Dos extraños navegando en una situación imposible. Yo estaba acostumbrada a tener doncellas. Él estaba acostumbrado al trabajo pesado. Ahora, él era responsable de tareas íntimas, cargarme cuando la silla no pasaba por un escalón, ayudarme con necesidades que nunca imaginé discutir con un hombre. Pero Mateo abordó todo con extraordinaria gentileza. Siempre pedía permiso antes de tocar mi silla o cargarme. Siempre apartaba la mirada para respetar mi pudor. Sé que esto es incómodo, le dije una mañana mientras él reorganizaba mi estantería en orden alfabético. Sé que no elegiste esto. Usted tampoco, señorita. Se arrodilló junto al estante. Beatriz, he trabajado toda mi vida bajo un sol que quema el alma. He visto injusticias que harían llorar a las piedras. Esto, hizo un gesto hacia la cómoda habitación, esto es gloria. Cuidar de alguien que me habla como a un igual, tener libros y conversación, esto no es una carga. Pero sigues atado a esta hacienda. Sí, pero prefiero estar aquí con usted que ser libre y estar solo en un mundo que me odia por mi tamaño. Estaba empezando a sentir algo. Algo peligroso. En mayo, algo cambió. Lo observaba trabajar en la herrería, transformando el hierro naranja bajo los golpes de su martillo. ¿Crees que podría intentarlo? Pregunté. ¿Qué cosa, Beatriz? Golpear el metal. Forjar algo. Me estudió un momento y asintió. Colocó mi silla cerca del yunque, calentó un pequeño trozo de hierro y me dio un martillo ligero. Golpea ahí. Siente el metal moviéndose. Al principio mis golpes eran débiles. Pero él me instó, pon tus hombros en ello. Golpeé una y otra vez. El sudor corría por mi cara y mis brazos ardían, pero estaba haciendo algo físico por primera vez en 14 años. Tu primer proyecto, dijo él, levantando la pieza ligeramente doblada. Eres más fuerte de lo que crees. A partir de ese día, pasé horas en la forja. Mateo me enseñó a crear ganchos y herramientas sencillas. Me sentí capaz. Mis piernas no funcionaban, pero mis manos sí. En junio, la revelación fue distinta. Estábamos en la biblioteca y Mateo leía poemas de Sor Juana Inés de la Cruz en voz alta. Su voz daba un peso increíble a cada verso. ¿Qué es lo más bonito que has visto jamás, Mateo? Pregunté. Se quedó en silencio. Usted, ayer en la forja, cubierta de ceniza y riendo. Eso fue lo más hermoso. Mi corazón dio un vuelco. Mateo, acércate. Acerqué mi silla a él y tomé sus manos. Dilo otra vez. Usted es hermosa, Beatriz. Siempre lo ha sido. La silla no cambia eso. Los hombres que la rechazaron estaban ciegos. No vieron a la mujer que aprende idiomas por gusto y que dobla el hierro a pesar de todo. ¿Me ves, Mateo? Sí, la veo completa. Y es la persona más bella que he conocido. Creo que me estoy enamorando de ti, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio fue ensordecedor.
Una mujer de la alta sociedad y un peón en el México de 1856. Beatriz, dijo con cuidado, no podemos. Si alguien lo supiera. Ya vivimos juntos. Mi padre nos unió. ¿Cuál es la diferencia si te amo? La diferencia es tu seguridad. Si piensan que esto es afecto y no obligación, te destruirán a ti también. No me importa el mundo. Me importas tú. Siento que alguien me ve por primera vez. Tomé su rostro con mis manos. ¿Ves a Beatriz? Porque yo veo a Mateo. No al peón, no a la bestia. Veo al hombre que lee poesía y tiene el alma más pura de Texcoco. Tras un largo silencio, él respondió. La he amado desde nuestra primera plática. Desde que me preguntó por Shakespeare. Nunca pensé que podría decirlo. Dilo ahora. Te amo. Nos besamos. Mi primer beso a los 22 años, con un hombre que la sociedad decía que no era nadie, en una biblioteca llena de conocimiento que prohibía nuestro amor. Fue perfecto. Durante 5 meses vivimos en una burbuja de felicidad robada. Éramos cuidadosos en público, manteniendo la fachada de patrona y protector. Pero en privado, éramos simplemente 2 personas. Mi padre no sospechaba, solo veía que yo estaba radiante. Nos volvimos íntimos, y Mateo fue siempre un caballero, tratándome con una reverencia que me hacía sentir reina y no inválida. En octubre, habíamos creado nuestro propio mundo. Fuimos felices de una forma que ninguno imaginó. Hasta que mi padre descubrió la verdad el 15 de diciembre de 1856. Estábamos en la biblioteca, besándonos con la libertad de los que se creen solos. No oímos sus pasos. Beatriz. Su voz era puro hielo. Nos separamos de golpe. Mi padre estaba en la puerta, su rostro era una máscara de furia y horror. Padre, puedo explicarlo. ¿Estás enamorada de él? No era una pregunta. Mateo cayó de rodillas al instante. Patrón, por favor. Es mi culpa. Máteme a mí, pero ella no. Cállate, Mateo. La voz de mi padre era peligrosamente tranquila. Me miró a mí. Beatriz, ¿es cierto? ¿Amas a este hombre? Podría haber mentido. Podría haber dicho que me forzó para salvarme, pero eso lo enviaría al paredón. No pude hacerlo. Sí, lo amo. Y él me ama a mí. Y antes de que le hagas algo, debes saber que yo fui quien lo buscó. El primer beso fue mío. Seguí con esta relación. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí. El rostro de mi padre pasó por una serie de expresiones, rabia, incredulidad, confusión. Finalmente, habló. Mateo, ve a tu habitación ahora. No salgas de ahí hasta que yo te llame. Señor. Ahora. Mateo se fue, lanzándome una mirada angustiada. La puerta se cerró, dejándome a solas con mi padre. Lo que dijo en ese estudio lo cambió todo, pero no de la manera que yo esperaba. ¿Entiendes lo que has hecho? Preguntó en voz baja. Me he enamorado de un buen hombre que me trata con respeto y amabilidad. Te has enamorado de un peón, Beatriz. Si esto se sabe en la capital, estarás arruinada. Dirán que estás loca, pervertida. Ya dicen que soy un estorbo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la protección. Te entregué a Mateo para que te cuidara, no para esto. Entonces no debiste habernos juntado, grité, soltando años de frustración. No debiste entregarme a alguien inteligente y gentil si no querías que lo amara. Mi padre se hundió en su silla y pareció cargar con cada uno de sus 56 años. ¿Qué quieres que haga, Beatriz? Bendice esto. Acéptalo. Quiero que entiendas que lo amo y que nada cambiará eso. El viento de diciembre sacudía los ventanales de la hacienda. Finalmente, mi padre habló. Podría vender su deuda.
Enviarlo a las haciendas de Enequén en Yucatán, donde no lo volverías a ver jamás. Se me heló la sangre, pero él levantó una mano. Podría hacerlo. Esa sería la solución de un hombre de mi clase. Pero no lo haré. La esperanza brilló en mi pecho. No lo haré porque te he observado estos últimos 9 meses, continuó él. Te he visto sonreír más que en los últimos 14 años. He visto cómo te mira, como si fueras lo más preciado del mundo. Va en contra de todo lo que me enseñaron, pero tienes razón, yo creé esta situación. Mi padre pasó 2 meses deliberando mientras Mateo y yo vivíamos en una tensa calma. A finales de febrero de 1857, nos llamó. He tomado una decisión. No hay manera de que esto funcione en México bajo las leyes actuales. Si se quedan, tarde o temprano alguien investigará y los destruirán. Por eso, les ofrezco una alternativa. Miró a Mateo con solemnidad. Mateo, voy a liberarte de toda deuda legalmente. Te daré documentos de libertad que se sostendrán en cualquier tribunal. Beatriz, te daré 50,000 pesos, lo suficiente para empezar de nuevo, y cartas para contactos en Filadelfia, Estados Unidos, donde las comunidades abolicionistas y cuáqueros podrán ayudarlos. ¿Nos deja ir al norte? Pregunté sin aliento. Sí. Mateo, has protegido a mi hija mejor que cualquier caballero. Le has devuelto la vida. A cambio, te doy tu libertad y a la mujer que amas. La semana siguiente fue un torbellino. Mi padre organizó un matrimonio discreto con un sacerdote liberal en una pequeña iglesia de Puebla. Me convertí en Beatriz de la Mora Freeman, honrando a mi padre y abrazando mi nueva vida. Salimos de México el 15 de marzo de 1857. Llegamos a Filadelfia, una ciudad bulliciosa donde, aunque raros, los matrimonios interraciales no eran imposibles. Con el dinero de mi padre, Mateo abrió la fragua de Freeman. Su reputación creció rápido, era un maestro artesano y su fuerza le permitía hacer trabajos que otros no podían. Yo me encargué de las cuentas y los contratos. Mi educación, que en México consideraban inútil, fue la base de nuestro éxito. Tuvimos 5 hijos, Tomás, en honor a mi padre, Guillermo, Margarita, Santiago y Isabel. Los criamos en libertad y con orgullo. En 1865, Mateo diseñó algo increíble, unos aparatos ortopédicos de hierro y cuero que se sujetaban a mis piernas y cintura. Con ellos y unas muletas, pude ponerme de pie. Por primera vez desde los 8 años, caminé. Me diste todo, Mateo, le dije llorando. Me diste amor, hijos y ahora me haces caminar. Tú siempre caminaste, Beatriz, me respondió él. Yo solo te di las herramientas. Mi padre nos visitó 2 veces antes de morir en 1870. Nos dejó una carta final, entregarte a Mateo fue la decisión más inteligente de mi vida. Creí que arreglaba protección, pero arreglé amor. Vive feliz, hija. Mateo y yo vivimos juntos 38 años. Morí el 15 de marzo de 1895 por una neumonía. Mis últimas palabras fueron para él, gracias por verme realmente. Mateo murió al día siguiente. El médico dijo que su corazón se detuvo, pero nuestros hijos sabían que no podía respirar sin mí. Fuimos enterrados juntos bajo una lápida que dice, Beatriz y Mateo Freeman. Un amor que desafió lo imposible. En 1920, nuestra hija Isabel publicó el libro, Mi madre, el gigante y el amor que lo cambió todo. Hoy, nuestra historia se estudia como un ejemplo de dignidad y superación. Beatriz de la Mora no estaba rota porque sus piernas no funcionaban, era brillante y fuerte. Mateo no era una bestia por su tamaño, era un poeta del hierro. Y la decisión del coronel de la Mora, aunque radical, demostró que el amor y el respeto valen más que cualquier norma social. ¿Qué es lo que más te conmovió de su historia? ¿La valentía del padre, el ingenio de Mateo para ayudarla a caminar o el éxito de su familia contra todo pronóstico?
Suscríbete para conocer más historias que demuestran que el alma no tiene límites y el amor siempre encuentra su camino. Dios los bendiga.